A conocer oportunamente casi unos 10 minutos antes de la 1 de la tarde, cuando se declara pues así textualmente, la libertad de esta mujer, Florence Cassés. Pero bueno, con 13 pronunciamientos a favor por el proyecto modificado de la ministra Olga Sánchez Cordero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a la francesa Florence Cassés, con lo que será puesta en libertad e inmediata. Escuchemos. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acabo. Que sin dejar de reconocer que hubo violaciones, desde mi punto de vista no impactan a todo el material probatorio que obra en la causa, sino a específicos medios de convicción a los que hice referencia. Señor ministro presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos en favor del proyecto modificado. En esa virtud queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de 3 votos y en consecuencia se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassés Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia, y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassés Crepin. Y en estos momentos estamos viendo precisamente a través de Milenio Televisión cómo está subiendo al avión esta persona, Florence Cassés, quien ya fue dictada su libertad, para que también nos sigan Milenio Televisión. Y en el dictamen de la Suprema Corte de Justicia sobre la posible anulación de la pena a la francesa Florence Cassés, el ministro Arturo Saldívar se manifestó en contra del proyecto de la ministra Olga Sánchez, argumentando elemental congruencia y falta de asistencia consular, esto entre otras consideraciones. Sostuve y sigo sosteniendo que estas violaciones constitucionales, que estas vulneraciones a los derechos humanos de Florence Cassés son de tal manera graves que generaron un efecto corruptor en todo el proceso, que hacen imposible que este proceso, esta detención, todas estas vulneraciones sean validadas por esta Suprema Corte. Por eso creo también que no es posible otorgar un amparo para efectos. No estamos en un problema de prueba ilícita, en donde una determinada prueba se toma o se recibe o se procesa violando la Constitución. Estamos en un efecto corruptor. No es posible, en mi opinión, diseccionar qué pruebas son afectadas y qué pruebas no son afectadas. Mucho menos coincido en que técnicamente se puedan separar partes de un testimonio y diseccionarlo. La testimonial es toda única y no creo que podamos decir esta parte de la pregunta fue afectada, esta parte de la pregunta no fue afectada. Votaré en contra del proyecto por el otorgamiento del amparo por las razones que se contenían en mi proyecto original, liso y llano. En esta cronología, la ministra Olga Sánchez Cordero modificó su proyecto para anular la sentencia de Florence Cassés, acusada de secuestro, que fue votado a favor por 3 ministros, con lo cual la francesa en aquel entonces quedaría libre. Propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa, con base en las consideraciones del proyecto del ministro Saldívar. Ello atendiendo a la postura que como ponente me corresponde, pues habiendo una mayoría de 4 votos
en el sentido de amparar, solo que uno de ellos es para efectos. Mi deber como ponente es alcanzar una resolución que permita que este asunto pueda decidir. Y si me permite, aquí traigo el proyecto del ministro Saldívar para hacer la propuesta de los puntos resolutivos que él en su proyecto había determinado. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cassé Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia. Tercero, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de Florence Marie Louise Cassé Crepin. Y cuarto, en cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, comuníquesele al Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México el sentido de este fallo. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el TOCA como asunto concluido. Este sería entonces la variación de los puntos resolutivos. Transcurría el día, mientras tanto el ministro José Ramón Cosío dijo que no se puede violar la técnica del amparo por la forma como propone la ministra, aunque propuso otorgar un amparo para efecto, pues no todas las pruebas deben hacerse a un lado, como lo propuso la ministra Sánchez Cordero. Estoy por el otorgamiento del amparo a la señora Cassé, pero con el efecto de que regresen los autos al tribunal unitario para que el tribunal unitario elimine estos elementos a los que muy sintéticamente me he referido y dicte una resolución considerando el resto del material probatorio y en plenitud de jurisdicción y desde luego satisfaciendo todas las garantías procesales y sustantivas de esta persona, dicte una nueva resolución en donde se determinen las condiciones de su culpabilidad y su inocencia en un juicio, desde luego, garantizando todos los elementos constitucionales. Si bien podría dar la impresión de que por puntos resolutivos coincido con el proyecto de la señora ministra, no puedo coincidir con los efectos y consecuentemente me veo obligado a votar en contra, aun cuando, insisto, yo también estoy proponiendo el otorgamiento del amparo, pero por razones distintas, como también lo señalé en la sesión primera en que vimos este asunto. México es una porquería como país. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación es una porquería de institución, afirmó Ezequiel Elizalde, quien es víctima de secuestro de la banda de los Zodiaco, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que concedió el amparo a la francesa Florence Cassé. Ezequiel Elizalde, que es una de las víctimas de esta banda, uno de las tres personas que declaró en contra de Florence Cassé, y la señora Isabel Miranda Wallace, que lo ha defendido, digamos, moralmente siempre desde el principio de este proceso, estuvieron aquí en la Suprema Corte viendo toda la discusión de la sala. Y en cuanto la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que ella estaba a favor del amparo liso y llano, ellos se salieron de la sala en donde estaban viendo esta sesión, y se bajaron y se salieron y ya querían salir del edificio de la Suprema Corte, pero nos dan unos minutos para preguntarles justamente, Ezequiel, ¿qué opinión tienes sobre esto? Tú decías hace un momento que iban a salir, entonces que salieran todos los secuestradores. Ahora sí que lo que me queda decir que soy mexicano, pero es una porquería de país y no me importa lo que diga México de mí, porque se está viendo claramente que somos una porquería como país. En los Estados Unidos una persona quien secuestra se gana la pena de muerte. Yo me voy de aquí, no quiero saber nada, absolutamente nada de esta legislación, de esta supuestamente corte que procura a las víctimas. Es una porquería, y que quede bien textual en todas las páginas donde quieran. Es una porquería de instituciones, es una porquería de corte, de ministros. Ellos tienen un sueldo máximo, andan con guardaespaldas, ¿y nosotros qué? ¿Dónde quedan nuestros testimonios? Sufrí 65 días. Florence Cassé vive como reina en la cárcel. Entonces, ahora que le den puerta abierta a Caletri, a Daniel Arismendi, ahora yo le digo a todo el pueblo de México, ármense, tengan un arma y no le hagan caso al gobierno, porque vale para puro gorro.
Ezequiel, simplemente los ministros argumentaban que había violaciones y nosotros fuimos testigos de esas violaciones durante todo el proceso. También sería importante que México contara con un poder judicial y de investigación que fuera confiable, ¿no te parece? Pues mira, de leyes no sé mucho, pero sé distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora con el gobierno de Peña Nieto, yo me humillé con una carta enviándosela a él. Parece que fue basura, parece que fue directamente a la taza del baño esa carta, no valió. Y ahora sí le digo, y no me importan las repercusiones que tengan sobre mí. Parece que ahora tiene que haber un golpe de Estado para cambiar todas estas instituciones. Mucha gente que criticaba a López Obrador, ahora digo, ¿por qué no se cambió un gobierno así? Digo, pero esto no sirve de nada, nada más es gente pagada. El ministro que metió Peña Nieto es una porquería y no me importa lo que pase, pero es una porquería. ¿A qué ministro te refieres, Alfredo? Sí, a Mena, al que se apellida Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. No me importa este país, no vale absolutamente nada. Sus instituciones están por los suelos. En tanto, la activista Isabel Miranda de Wallace criticó la resolución de la Corte mexicana que ordenó liberar a la ciudadana francesa Florence Cassés y aseguró que era un hecho pactado. Además, dijo sentirse defraudada por la Corte. Y hoy quedó de manifiesto que las víctimas no cuentan, hoy quedó de manifiesto que lo que vale es el poder, el dinero y las relaciones, y creo que hoy dejan a las víctimas con las manos vacías y el mensaje es de impunidad. Hoy ya no van a tener que abrirle la puerta a los capos con corrupción. Hoy se le acaba de abrir la Suprema Corte de Justicia, entonces hoy le abren la puerta a la impunidad, hoy queda libre muchísima gente y bueno, creo que este país, si ya vivimos inseguridad, va a ser mucho más. Hoy nos sentimos defraudados de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la oficina del área jurídica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tetepan, así es, esto en el Distrito Federal, fue la encargada de darle la noticia a esta mujer que, y bueno, como sabemos, ya salió de prisión y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concediera un amparo. Leticia Fernández, adelante. Florence Cassés recibió la noticia de que esta tarde saldrá en libertad desde la oficina del área jurídica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. Desde que comenzó la transmisión de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ciudadana francesa acusada de secuestro se hizo acompañar de su padre, Bernard Cassés, y del cónsul general de Francia en México, Gerald Martín. La subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF confirmó además que aunque no es día de visita familiar, fue autorizado el ingreso de abogados, el padre de Cassés y autoridades de la Embajada de Francia. Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia, se espera que Florence salga por la tarde-noche del penal, donde cumplió una sentencia de 60 años de cárcel. Para Milenio Radio, Leticia Fernández. Y bueno, dejar en libertad a la francesa Florence Cassés, quien hace unos momentos abordó su avión hacia Francia, demuestra la falta de transparencia por parte de las instituciones en la impartición de la justicia. Esto lo aseguró el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, y escuchamos la nota completa con nuestro compañero Daniel Venegas. La resolución de la Suprema Corte en el caso Florence Cassés pone sobre la mesa la falta de transparencia y limpieza para hacer justicia y la necesidad de que el Poder Judicial sea sujeto de una profunda revisión, consideró el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Esta resolución de la Sala de la Corte viene a constituir un nuevo capítulo de la vida del país, específicamente del Poder Judicial, que vuelve a colocar sobre la mesa la manera en que en nuestro país se manejan los asuntos judiciales, las maneras tan faltas de transparencia y de limpieza de hacer justicia. Dijo también que los casos de personas que pasan años en la cárcel y después solamente se les dice usted disculpe, no resuelve los problemas que se tienen en el manejo de asuntos generales de procuración y administración de justicia. A través de un posicionamiento, Zambrano Grijalva dijo que lo que queda claro con esta decisión es una actuación obscura, tramposa, de cómo se manejó la procuración de justicia y cómo se han manejado los cuerpos policíacos en el país para prestigiar a un individuo o una dependencia. Además, el líder periodista dijo que esta decisión de la Corte es una clara descalificación a la actuación del expresidente Felipe Calderón en esta materia. Para Milenio Radio,